Estudiantes, nuevamente les saludo con gusto. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Sección 4, las potencias emergentes, India, China y Brasil. Esto es del módulo 11, unidad 4, capítulo 1. En los últimos años el concepto de potencia emergente se ha tenido en equiparar con el concepto de BRIC. BRIC es el acrónimo de Brasil, Rusia, India y China. El término se conforma a partir de la inicial de cada uno de esos países y fue creado en 2001 por el Banco Internacional de Inversión Goldman Sachs. En un estudio elaborado por el economista británico Jim O'Neill se argumentaba que estas cuatro economías rebasarían a las dominantes en 2050. Como característica común, los BRIC cuentan con algunos de los elementos de poder identificados por Hans Morgenthau: una gran población, una importante extensión territorial, una buena dotación de recursos naturales y un bajo costo de la mano de obra, una estabilidad en sus economías y sistemas políticos y una alta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Como existen otros países que cumplen con al menos algunos de estos requisitos, los analistas internacionales debaten si otras naciones más podrían incluirse en este grupo. Mientras algunos agregan a Sudáfrica para formar parte del grupo BRICSA, otros incluyen igualmente a México o Turquía o a Indonesia. Con el México sería BRICSAM, en Turquía sería BRIC con al final una T, o a Indonesia con BRICI, excluyendo a Sudáfrica. Otros expertos aluden al grupo BRIC Team, integrado por Brasil, Rusia, India, China, Turquía, Indonesia y México. Independientemente de los países que sumen al grupo de las economías emergentes, muchos futurólogos sostienen que la vuelta de 3 o 4 décadas el dominio de Estados Unidos, Europa y Japón sobre la economía mundial habrá disminuido sustancialmente. Para entender la fuerza que están tomando las potencias emergentes, revisa el siguiente artículo, publicado por el Servicio Internacional de la BBC de Londres. El BRIC superará al grupo de los 7, que es el G7, en 2 décadas. Es el artículo, habrá que leerlo. Por favor, no se lo salten. Habla aquí entonces de nivel de vida, habla también de nuevo poder, y son dos conceptos de los que nos maneja aquí nuestro material. Dice, ahora que hemos revisado el perfil del grupo de países emergentes, analicemos un poco más la historia. Bueno, tendremos que retomar la lectura de nuestro recuadro y nos dice entonces, de acuerdo con las proyecciones del economista Jim O'Neill, director del área de investigación económica de Goldman Sachs, la economía de China va a superar a la de Estados Unidos en el año 2027, poniendo al BRIC por encima del G7. Se llegará a eso 10 años antes de lo que se pensaba, cuando empezamos a analizar el tema, escribió O'Neill en un comentario reciente en el sitio de internet del Banco de Inversiones. El cambio en las proyecciones del economista británico podría ocurrir incluso más pronto, principalmente debido al crecimiento de China, que durante los últimos 2 años ha sido muy superior a lo esperado por O'Neill cuando trazó los primeros escenarios. En la nueva proyección, China e India crecerán en una media de 5.2% y 6.3% respectivamente entre 2011 y 2050. En 2027, el supuesto año del viraje, la economía china se colocará en el primer lugar de las economías del planeta, por encima de Estados Unidos. Solo Brasil va a necesitar crecer con más fuerza, destacó, al referirse a la proyección de un crecimiento medio entre 4.3% en 2011 y 2050. La expectativa para Rusia es más modesta, 2.8% en el mismo lapso. En el escenario se prevé que el G7, por otro lado, tendrá un crecimiento medio de solo 1.6% entre 2011 y 2050. Nivel de vida. Con todo, los billones de dólares extra en las economías de los países emergentes no van a significar que esos países alcancen patrones de vida considerados de primer mundo. A pesar de que juntos, por el volumen combinado del Producto Interno Bruto, tienen el potencial de superar al G7,
El único país que podría llegar cerca de los niveles de riqueza de los países desarrollados es Rusia, advirtió el analista. Las proyecciones trazadas por O'Neill en su estudio de 2001 continúan recibiendo críticas de varios lados. Muchos cuestionan el carácter artificial de un concepto que aglutina a países tan distintos en el campo político y social y hasta el mismo modelo económico. Otros cuestionan la exclusión de hecho de otras naciones emergentes como Sudáfrica, México y Turquía. Hay quienes destacan que los países del BRIC solo se están beneficiando del verdadero fenómeno de este siglo, la emergencia de China como potencia económica. La economía china tiene el mismo tamaño de los 3 países del BRIC y la brecha tiende a aumentar. Nuevo poder. El hecho es que el concepto ganó fuerza y el BRIC está por convertirse en una cúpula de jefes de Estado con posibilidad de transformar la estructura del poder mundial. Es la opinión de Riordan Roeth, director del programa de las Américas de la Universidad de Hopkins en Washington, quien habló con la BBC. Lo que estamos viendo es el de un grupo de actores que en conjunto tendrán un papel protagónico en diversos momentos, como lo hicieron en Londres en la unión del G20, comentó Roeth. Este grupo apunta a una transferencia de poder y de dinero que de los viejos países desarrollados hacia las nuevas naciones emergentes. Según Roeth, los viejos acuerdos internacionales establecidos por las grandes potencias, como el Bretton Woods, que dio origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en 1944, están muertos. A pesar del optimismo de Goldman Sachs, otros analistas y grupos de investigación han realizado algunas críticas al concepto de BRIC y han cuestionado que se pueda hablar de ellos como un grupo unificado con intereses comunes. Se dice que, aunque los 4 países comparten un malestar por el sistema político y económico mundial dominado por las grandes potencias tradicionales, su alianza es todavía simbólica. Los BRIC, agrega, no han podido articular una sola posición en temas como el comercio internacional o el cambio climático y carecen de un plan para reestructurar el sistema financiero mundial. También se argumenta que existen conflictos históricos entre India y China y entre esta y Rusia, y que la dispersión geográfica les hará muy difícil integrar una zona de libre comercio al estilo de Norteamérica o la Unión Europea. Ahora sí, ahora que hemos analizado el perfil del grupo de países emergentes, analizaremos un poco más de la historia. Este perfil, por favor, véanlo, entiéndanlo. Dice que primero tienen mucha dispersión, luego tienen problemas políticos muy antiguos y que posiblemente afecte, entre otras cosas. Así que revísenlo bien, con calma y con atención. India, entre la espiritualidad y el poderío mundial. Claramente separada del resto de Asia por la cordillera de los Himalayas, India ha sido un semillero de grandes corrientes filosóficas y religiosas, tales como el budismo y el hinduismo. La historia de India se remonta al año 2500 a.C. A través de esa historia, India ha vivido sucesivos procesos de unificación y separación. Su enorme extensión territorial, más de 3 millones de kilómetros cuadrados, 1.5 veces la extensión de México, sumada a la diversidad cultural y racial y religiosa, se ha propiciado movimientos de separación, conquista, reconquista y unificación a través de los siglos. Esto nos habla de India, los diversos problemas económicos, culturales que presenta. Luego nos continúa y nos dice: en el siglo XVII, de la debilidad del imperio mongol que aún controlaba India, coincidió con el ascenso de las potencias europeas. Desde el siglo XVI, Portugal, Francia, Holanda y Gran Bretaña habían venido estableciendo regiones comerciales en India, pero el inicio del siglo XIX marcó sin duda un vigoroso progreso de la presencia británica en India. Para mediados de ese siglo, la Gran Bretaña controlaba directamente o a través de gobernantes afines casi todo el territorio indio. De allí extraía algodón, seda y té, entre otras materias primas. El algodón alimentaba las fábricas textiles de la metrópoli y el té aparecía en sus mesas en un punto de las 5 de la tarde.
En vista de su enorme extensión y riqueza, los británicos solían referirse a India como la joya de la corona. Esta mención al té de las 5 de la tarde nos dice que Gran Bretaña ejercía grande influencia en India. Vienen otros comentarios por ahí, antes más arriba, donde nos dice que bien algunas potencias europeas controlaban India y sin embargo después Gran Bretaña comienza a ejercer un poco más de influencia, más de poder. Tras un siglo de dominio, la India heredó de Gran Bretaña el idioma inglés, deportes como el cricket, el hockey y el polo, una aceptable red ferroviaria e instituciones fuertes y organizadas a imagen y semejanza de la burocracia británica. A pesar de ello, al terminar la segunda década del siglo XX, el malestar con la colonización inglesa ya era claro y el nacionalismo comenzó a crecer entre la población. Al cabo de 2 décadas de lucha bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi, India se independizó en 1947. La rueda con 24 rayos que aparece en la bandera india simboliza el deseo de un progreso continuo. Después de varias décadas de esfuerzos, parecería que ese ideal cristaliza mediante las actividades industriales. En la actualidad, el crecimiento de India está siendo impulsado por ese sector de la economía que genera 25% del Producto Interno Bruto. La dinámica tecnológica y la exportación de servicios de alta calificación son otros factores que explican la notable evolución de la economía india. Además del desarrollo de software, India produce una gran cantidad de películas en el llamado Bollywood, que es la palabra que es un híbrido de Bombay y Hollywood. Es sede de una dinámica industria automotriz, también posee renombradas empresas de consultoría empresarial internacional y múltiples centros de atención llamadas call centers. El país es cada vez más competitivo en otros servicios como los bancarios y financieros. La creciente capacidad tecnológica de la India le ha permitido desarrollar con éxito la imitación y mejora tecnológica y ha facilitado su ascenso como potencia. A pesar de la crisis global, existe un notable optimismo sobre el futuro de India. Según la consultora PricewaterhouseCoopers, en 2050 India será la segunda economía más grande del mundo junto con Estados Unidos. De acuerdo con este pronóstico, para entonces China habrá tomado el primer puesto. Las previsiones de PwC, que es el PricewaterhouseCoopers, de acuerdo con las previsiones de este PwC, el PricewaterhouseCoopers, estas palabritas en idiomas extranjeros me cuestan mucho trabajo, disculparán ustedes, indican que India crecerá 5.2% entre 2005 y 2050, en comparación con 3.9% de China y Brasil y 2.4% de Rusia. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentará 2.4% anual durante el mismo periodo. Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón presentarán aumentos en el Producto Interno Bruto de 2.4, 2.2, 1.8 y 1.6% respectivamente. A estos pronósticos tan favorables se suman dos hechos clave. Por un lado, India es uno de los pocos países emergentes que ha logrado conjuntar un sistema democrático con una alta tasa de crecimiento. Por otro, desde 1974 posee misiles y armas nucleares. No hay duda de que estas fortalezas ilustran el poderío y las favorables proyecciones de India en el siglo XXI. Viene un recuadrito para saber más, recuerden, son importantes, pareciera que no podrían serlo, sin embargo lo son, entonces por favor léanlos, estudienlos y vean de qué se va tratando este tema. Sin embargo, India presenta varios problemas, los desequilibrios regionales que alimentan el separatismo y la pobreza persistente en vastos sectores de la población. Con respecto al primer punto, el crecimiento económico está muy concentrado en 10 de los 30 estados que conforman la Unión. El primer punto se refiere a desequilibrios regionales. Alrededor de la mitad del Producto Interno Bruto en la industria y los servicios se generan en ese grupo de entidades federativas, dotadas de altos ingresos.
El restante 50% del Producto Interno Bruto Industrial y de servicios proviene de los otros 20 estados, que registran un nivel de desarrollo medio, bajo y frecuentemente se concentran en actividades agropecuarias. Estas tendencias han generado una polarización regional, pues los niveles de ingreso, ahorro y bienestar social difieren dramáticamente en las distintas zonas del país. A ello se agregan sin duda las tradicionales presiones separatistas, particularmente en los estados musulmanes del norte que limitan con Pakistán. En cuanto a la pobreza, resaltan dos puntos. Si bien el Producto Interno Bruto per cápita de India está en franco crecimiento, aún es muy pequeño comparado con el de las potencias tradicionales. Por otro lado, los frutos del crecimiento no están alcanzando por igual a todos los sectores sociales de la India. Como podrás constatar, en las series estadísticas de la actividad 10 que cierra este capítulo, el Producto Interno Bruto per cápita de India apenas rebasa los $400 por año. Si bien el gobierno se ha esforzado en reducir la desigualdad, se estima que unos 800 millones de personas subsisten con menos de $1 diario de ingreso por día y que menos de 1% de la población concentra 25% del ingreso del país. También existe una enorme brecha de oportunidades de hombres y mujeres derivada de patrones culturales y prácticas sociales tradicionales. Más allá del crecimiento económico, el desarrollo social, reflejado en un ascenso equitativo a la educación, la salud y la vivienda, permanece como uno de los grandes retos para la economía y la sociedad indias. Hasta aquí viene lo de India. Yo creo que lo dejamos aquí. Continuamos con China, el retorno del Imperio Celeste en la próxima entrega. Vamos a escuchar con atención, repasen nuevamente este tema de India. Lo que nos habla es una mala distribución de cómo es que de las producciones, una mala distribución de lo que es la producción, una mala distribución de la riqueza, diferencias entre entre los ingresos por zonas, los ingresos regionales del país, y entonces bueno, lo presenta nuestro material como un punto en contra para que India pueda alcanzar ese poderío del que tanto aspiran las naciones. Entonces ya veremos qué nos va sucediendo más adelante. Hasta aquí con este tema. Continuaremos con China. Les decía, en la próxima, por favor, suscríbanse, den like y sus sugerencias en la zona de comentarios. Son muy importantes las sugerencias, no dejen de comentar algo. Recuerden que bueno, se trata de mejorar el material, si bien no la calidad del video, no vamos a tener un video de más alta calidad, por lo menos que el contenido sea un poco más útil para ustedes, que me hacen el favor de estar siguiendo en estas entregas. Hasta pronto. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz.